¿Te emocionaste con este beso? Come back in my life. You're my own, oh baby, you're my own. Entonces quédate, porque hoy vamos a aprender español con Velvet. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender vocabulario y gramática con una de las mejores series de televisión, Velvet. ¿Estás preparado? Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip en español sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Velvet. ¡Vamos allá! Ana. Carlos, no. Perdóname. Me he portado como un idiota. Te perdono. Pero no voy a aceptar las flores. Tú y yo ya no somos novios. Lo siento. Pero no te quiero. No digas tonterías, Ana. Ana, ¿por qué has bajado? Carlos, suéltame. Has bajado porque me quieres. Has bajado porque te importo. No tienes por qué negarlo. Carlos, suéltame. Me estás Es que haciendo puedo llegar a daño. hacerte muy feliz, Ana. Solo necesito que me des la oportunidad. Carlos, por favor, suéltame. Suéltame, que me estás haciendo daño. Suéltala. Vete con tu mujer, que esto es una cosa entre Ana y yo. Ella me quiere y no puedes hacer nada para impedirlo. Suéltala, Carlos. Suéltame. No, suelta. Alberto, no. ¡Alberto! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! No vuelvas a meterte en su vida. ¿Me oyes? Púdrete, imbécil. Hundiste una vez su vida y lo vas a volver a No hacer. le hagas caso, ven. No le hagas caso. Vamos. Por favor. Por favor, Talk about love, no te haré daño. but there's a hole in my heart. You know you'll always be mine. Come back in my life. You're my own, oh baby, you're my own. You're my love, yeah. Oh, day by day, I could have kicked myself. I forgot who we were, yeah. Oh, I pray for a new song, and I hold my breath till. Ana. Carlos, no. Perdóname. Me he portado como un idiota. El verbo portarse es un verbo reflexivo, que significa actuar de una forma determinada. Es decir, el verbo portarse es sinónimo del verbo actuar. Si yo actúo bien, puedo decir que yo me porto bien. Si yo actúo mal, puedo decir que me porto mal. Después del verbo portarse, puedes utilizar dos tipos de palabras. Portarse más un adjetivo, como portarse bien o portarse mal, o portarse como un o una más un sustantivo, como portarse como un loco o portarse como un idiota. Me he portado como un idiota. Te perdono. Pero no voy a aceptar las flores. Tú y yo ya no somos novios. La palabra ya es una palabra muy difícil porque puede significar 5 cosas diferentes.
5. Ya puede traducirse como ahora. Por ejemplo, lo quiero ya. Tienes que estudiar ya. Vete ya. También puede traducirse como already. Por ejemplo, ya he comprado el pan. Ya he leído el libro. Ya he aprendido español. También puede traducirse como anymore. Por ejemplo, ya no trabajo aquí. Ya no quiero comer helado. También se utiliza para conectar dos ideas. Por ejemplo, quiero aprender español ya que quiero viajar a España. Josep es un buen profesor, ya que es muy guapo. Y por último, también puede usarse para mostrar acuerdo con expresiones como ya o ya. Pero no voy a aceptar las flores. Tú y yo ya no somos novios. Lo siento, pero no te quiero. No digas tonterías, Ana. Una tontería es una palabra muy común en español que tiene dos significados. Una tontería puede significar algo que no tiene importancia o algo que es gracioso o tonto. Deja de hacer tonterías, por favor. Lo siento, pero no te quiero. No digas tonterías, Ana. Ana, ¿por qué has bajado? Carlos, suéltame. Has bajado porque me quieres. Has bajado porque te importo. No tienes por qué negarlo. Carlos, suéltame, me estás Es que haciendo puedo llegar... daño. La palabra porque... ¿Por qué no vienes? ¿El por qué es solo porque llueve? ¿Eh? La palabra porque puede ser usada de 4 formas diferentes. Porque y porque. Aunque la última forma se utiliza en circunstancias muy difíciles de utilizar, así que no la vas a utilizar nunca. Vamos a ver las otras 3 formas. Porque se escribe junto y sin acento y se utiliza para explicar algo. Estudio español porque me gusta. Trabajo mucho porque quiero tener mucho dinero. ¿Por qué? Se escribe junto y con acento y es un sustantivo sinónimo de razón o motivo. No quiero contarte el por qué. Quiero entender el porqué de tu alegría. Por último, ¿por qué? Se escribe separado y con acento y se utiliza para preguntar. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué estudias español? Carlos, suéltame. Has bajado porque me quieres. Has bajado porque te importo. No tienes por qué negarlo. Carlos, suéltame, me estás Es que haciendo puedo llegar a daño. hacerte muy feliz, Ana. Solo necesito que me des la oportunidad. Carlos, por favor, suéltame. Me, te, le, nos, os, les son pronombres de objeto indirecto. Por ejemplo, José da el libro a Juan. Significa que José hace una acción y Juan la recibe. José es el sujeto, dar es el verbo y a Juan es el objeto indirecto. Y podemos sustituir este objeto indirecto por un pronombre. Juan le da el libro. ¿No lo entiendes? Entonces mira este vídeo donde te explico los pronombres de objeto indirecto con la película de Disney Blancanieves. Suéltame, que me estás haciendo daño. Suéltala. Vete con tu mujer, que esto es una cosa entre Ana y yo. La palabra cosa se utiliza para cualquier objeto. Esto es una cosa, esto
también es una cosa. Incluso esto es una cosa. Pero la palabra cosa también puede usarse como sinónimo de asunto o tema. Vete con tu mujer, que esto es una cosa entre Ana y yo. Ella me quiere y no puedes hacer nada para impedirlo. Suéltala, Carlos. El verbo impedir significa hacer algo para que otra acción sea imposible. Por ejemplo, José impide estudiar a Carla. En esta frase, Carla quiere completar una acción. Carla quiere estudiar, pero José está impidiéndolo. Es decir, está haciendo cosas para que Carla no pueda estudiar. Ella me quiere y no puedes hacer nada para impedirlo. Suéltala, Carlos. No, suéltala. Como sabes, la palabra que es muy difícil de aprender porque en español la utilizamos de muchas formas. Hoy vamos a aprender el uso exclamativo de que. En español podemos usar que al inicio de frases exclamativas para mostrar sorpresa ¡ah! O emoción. ¡Oh! Por ejemplo, podemos decir esta ciudad es muy bonita. O podemos utilizar el que exclamativo. ¡Qué ciudad tan bonita! También podemos usar el que exclamativo para dar énfasis a una orden. Por ejemplo, yo puedo ordenarte estudia español. O puedo darte la misma orden utilizando el que exclamativo. ¡Que estudies español! No vuelvas a meterte en su vida. ¿Me oyes? ¡Púdrete, imbécil! El imperativo es un modo verbal español que sirve para dar órdenes. Cuando digo ¡cállate! ¡Mírame! O ¡aprende español!, estoy usando el imperativo. Si quieres aprender cómo dar órdenes en español, puedes hacer clic aquí arriba y aprender el imperativo español con la película de Pixar Ratatouille. ¡Ya está! Eso es todo. ¿A que es realmente fácil? Ahora puedes examinarte volviendo a ver el clip de Velvet sin subtítulos. ¡Vamos allá! Ana. Carlos, no. Perdóname. Me he portado como un idiota. Te perdono. Pero no voy a aceptar las flores. Tú y yo ya no somos novios. Lo siento. Pero no te quiero. No digas tonterías, Ana. Ana, ¿por qué has bajado? Carlos, suéltame. Has bajado porque me quieres. Has bajado porque te importo. No tienes por qué negarlo. Carlos, suéltame, me estás Es que haciendo puedo llegar a daño. hacerte muy feliz, Ana. Solo necesito que me des la oportunidad. Carlos, por favor, suéltame. Suéltame, que me estás haciendo daño. Suéltala. Vete con tu mujer, que esto es una cosa entre Ana y yo. Ella me quiere y no puedes hacer nada para impedirlo. Suéltala, Carlos. No, suéltala. Alberto, no. ¡Alberto! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! No vuelvas a meterte en su vida. ¿Me oyes? ¡Púdrete, imbécil! Hundiste una vez su vida y lo vas a volver a No hacer. le hagas caso, ven. No le hagas caso. Vamos. Por favor. Por favor, Talk about love, no te haré daño. but there's a hole in my heart. You know you'll always be mine. Come back in my life. You're my own, oh baby, you're my own. You're my love, yeah. Oh, day by day, I could have kicked myself. I
has conseguido. ¡Enhorabuena! Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras nuevas lecciones. Eso es todo por ahora. ¡Chao, pandas!